Jake Morrison se ajustó la corbata al cruzar las enormes puertas de la Cámara del Consejo Galáctico. La sala era más grande que cualquier estadio que hubiera visto en la Tierra. Extrañas luces flotaban en el aire, proyectando sombras de colores en las paredes que parecían extenderse infinitamente hacia arriba. 12 tipos diferentes de seres alienígenas estaban sentados alrededor de una mesa circular en la que podría haber cabido todo su edificio de apartamentos. Esta era la primera vez que representaba a la humanidad en el Consejo. 3 meses atrás, la Tierra había contactado con la comunidad galáctica. Tras descubrir finalmente cómo viajar más rápido que la luz, Jake se encontraba siendo el único humano en una sala llena de criaturas que parecían salidas de películas de ciencia ficción. Los alienígenas hablaban en sus propios idiomas, pero su traductor le aclaraba las palabras. La mayoría parecía aburrida. Algunos discutían sobre rutas comerciales. Otros discutían sobre derechos mineros en planetas distantes. Jake intentó seguir la conversación, pero todo se sentía abrumador. Entonces, el ambiente en la sala cambió por completo. Un enorme alienígena de piel y antebrazos azul oscuro se puso de pie. Su cuerpo estaba cubierto por lo que parecían placas de armadura natural y sus ojos brillaban. Rojo. Jake había leído sobre esta especie en sus archivos informativos. Se llamaban boranos y habían conquistado más planetas que cualquier otra raza de la galaxia. «Soy el comandante de guerra Texai del Imperio Boran», anunció el alienígena. Su voz era profunda y amenazante. «Tenemos un problema con la nueva especie que se hace llamar humana». Jake sintió un vuelco en el estómago. No era como esperaba que fuera su primera reunión del Consejo. «¿Qué problema?», preguntó otro alienígena que parecía un insecto gigante con alas de cristal. «Comandante de guerra», Dexy señaló con uno de sus antebrazos directamente a Jake. «Estos humanos han tomado mundos en el sistema Kepler. Esos mundos pertenecen al Imperio Boran por derecho de conquista. Exigimos que se vayan de inmediato». Jake se levantó lentamente. Le temblaban las manos, pero intentó mantener la voz firme. «Esos mundos estaban vacíos cuando los encontramos. Construimos nuestras colonias de la nada. Tenemos familias viviendo allí ahora. Niños que nacieron en esos planetas». Los ojos rojos del comandante de guerra parecieron brillar más. «Los mundos vacíos pertenecen a quien sea lo suficientemente fuerte como para tomarlos. Humanos. Son débiles. No tienen un ejército real. No tienen armas avanzadas. Abandonarán nuestros mundos o los obligaremos a irse». Varios otros alienígenas alrededor de la mesa emitieron sonidos que el traductor de Jake le indicó que eran acuerdos. Otros permanecieron en silencio, pero su lenguaje corporal parecía incómodo. «Los Vortans han reclamado este territorio durante más de 200 años», dijo un alienígena con forma de serpiente, con escamas que cambiaban de color al hablar. «La ley humana no se aplica aquí. La ley galáctica sí». Jake sintió que la ira crecía en su pecho. «No buscamos pelea. Solo queremos vivir en paz. Nuestras colonias cultivan alimentos. Tenemos escuelas y hospitales. No lastimamos a nadie». El comandante de guerra Tex X se rió. El sonido fue áspero y aterrador. «La paz es para los fuertes. Las especies débiles como los humanos no pueden elegir la paz. Obtienen lo que los fuertes deciden darles». La sala estalló en diferentes conversaciones. Algunos alienígenas parecen apoyar a los Vortans. Otros discutieron sobre derechos territoriales y leyes galácticas. Jake se encontró completamente perdido en el caos de voces y sonidos extraños. Después de lo que parecieron horas, la sesión del Consejo terminó sin que se tomara ninguna decisión. Jake recogió sus papeles con manos temblorosas. Había venido aquí con la esperanza de establecer buenas relaciones con la comunidad galáctica. En cambio, acababa de ser amenazado con una guerra. Mientras Jake caminaba hacia la salida, un alienígena alto y delgado se le acercó. Este ser parecía extremadamente antiguo. Su piel era de un blanco pálido y parecía casi transparente. Sus ojos eran completamente plateados, sin pupilas. Jake podía ver. Cuando se movía, parecía flotar en lugar de caminar. El embajador Morrison, el alienígena ancestral, dijo con una voz que sonaba como el viento entre árboles viejos. Jake se detuvo y se giró. «Sí, soy el anciano Zist de los Arcanos. Mi gente ha existido en esta galaxia durante más de 50.000 de sus años. Hemos visto civilizaciones surgir y caer como olas en la orilla». Jake Ascencio Respetuosament. Los arcanos fueron mencionados en su informe como la especie más antigua conocida en la galaxia. Rara vez hablaban en las reuniones del Consejo,
pero cuando lo hacían, todos escuchaban. Deseo hablar con usted en privado. El anciano Zix continuó, hay cosas que debe entender sobre lo que acaba de suceder allí. Se trasladaron a una habitación más pequeña, fuera de la cámara principal. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que parecían moverse y cambiar cuando Jake los miraba directamente. El anciano Zist le hizo un gesto a Jake para que se sentara en una silla que se ajustaba perfectamente a su cuerpo humano. Los Vortán son peligrosos, comenzó el anciano. Han destruido 17 especies diferentes en los últimos 3000 años. No negocian. No muestran piedad. Cuando deciden tomar algo, lo toman por completo. Jake sintió que se le encogía el corazón. ¿Estás diciendo que deberíamos renunciar a nuestras colonias antiguas? El extraterrestre se quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos plateados parecían mirar a través de Jake hacia algo lejano. Joven humano, tengo algo importante que decirte. En mis 50.000 años he visto a muchas especies enfrentarse a la extinción. He visto a los valientes y a los cobardes, a los fuertes y a los débiles, a los inteligentes y a los tontos, pero en todo ese tiempo he aprendido algo que la mayor parte de esta galaxia ha olvidado. ¿Qué es eso? Jake preguntó. El anciano Zixon se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió aún más baja, obligando a Jake a esforzarse por escuchar. Hay especies que conquistan a través de la fuerza. Hay especies que sobreviven a través de la inteligencia. Y luego hay especies que sobreviven a través de algo completamente distinto, algo más peligroso que la fuerza o la inteligencia combinadas. No entiendo, dijo Jake. Los voranos creen que los humanos son débiles porque buscan la paz. Creen que son cobardes porque evitan el conflicto. Ven su pequeño ejército y su enfoque en las familias y los niños y creen que son una presa fácil. Los ancianos se pusieron de pie y se acercaron a una ventana que daba al espacio. Las estrellas se extendían en todas direcciones y Jake pudo ver las luces de las naves moviéndose entre ellas. Están equivocados, humano. Jake Morrison. No entienden lo que están a punto de despertar. ¿Qué quieres decir? El anciano Zixon se giró para mirarlo. Por primera vez, Jake creyó ver algo parecido al miedo en esos antiguos ojos plateados. Si los vortanos atacan a tu gente, no sobrevivirán a tu respuesta. Tu especie lleva algo que esta galaxia ha olvidado. Llevan el fuego de la supervivencia desesperada. Son depredadores supremos que aprenden a cooperen. Son asesinos que eligieron construir en lugar de destruir. Pero si están realmente amenazados, si sus hijos están en peligro, recordarán lo que realmente son. Jake negó con la cabeza. Creo que tienen una idea equivocada sobre los humanos. No somos guerreros. Solo queremos vivir en paz. El anciano hizo un sonido. Podría haber sido una risa, pero sonaba triste. Eso es exactamente lo que los hace tan peligrosos. Tienen la capacidad para una guerra total, pero eligen no usarla. Los Vortans confunden su elección con debilidad. No entienden que cuando las personas pacíficas se ven obligadas a luchar, luchan de manera diferente a los guerreros. ¿Cómo luchan de manera diferente?, preguntó Jake. El anciano Zix se acercó. Su voz se redujo a apenas un susurro. Los guerreros luchan por la gloria, por el territorio, por el orgullo. Tienen reglas, tienen honor. Saben cuándo parar. Pero cuando las personas pacíficas se ven obligadas a luchar por su supervivencia, por la vida de sus hijos, no luchan como guerreros. Luchan como animales acorralados. Luchan hasta que la amenaza desaparece por completo, cueste lo que cueste. Jake sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Intentas Ace Storm? Estoy tratando de advertirte. El anciano respondió, y a través de ti intento advertirles. Los Vortans están a punto de cometer el mayor error en la historia de su especie. Están a punto de atacar a una raza que no entienden en absoluto. ¿Qué debo hacer?, preguntó Jake. Vuelve con tu gente. Cuéntales lo que pasó aquí hoy. Prepáralos para lo que viene. Los Vortans atacarán en unos meses. Siempre lo hacen. Y cuando lo hagan, el anciano Zix hizo una pausa y volvió a mirar por la ventana. Cuando lo hagan, joven humano, tu especie le mostrará a esta galaxia algo que no ha visto en miles de años. Les mostrarás lo que sucede cuando una raza de supervivientes decide que su supervivencia está realmente amenazada. Jake abandonó la reunión sintiéndose más confundido y preocupado que cuando llegó. Mientras su nave se preparaba para regresar a la Tierra, seguía pensando en las palabras de los Eles. El antiguo alienígena parecía genuinamente asustado, no de los humanos, sino de los Vortons que los amenazaban. 3 días después,
Cuando la Tierra apareció a la vista a través de las ventanas de su nave, Jake se preguntó si el anciano Zixon tenía razón. Se preguntó si realmente había algo latente dentro de la humanidad que la galaxia. No entendía. Lo descubriría pronto. Habían pasado 3 semanas desde que Jake Morrison regresó del Consejo Galáctico con su advertencia. Las colonias humanas en el sistema Kepler habían sido puestas en alerta máxima, pero la vida continuaba con normalidad para la mayoría de la gente. Los niños seguían yendo a la escuela, los agricultores seguían cuidando sus cultivos y las familias seguían reuniéndose para cenar alrededor de sus mesas. Ryan Clark estaba de pie en la plataforma de observación del edificio de administración de la colonia Nueva Austin, observando el amanecer pintar el cielo en tonos naranja y rosa. La colonia era el orgullo de la humanidad en el sistema Kepler. 20.000 personas la llamaban hogar y sus granjas alimentaban a otros 3 asentamientos humanos en mundos cercanos. Ryan había sido el administrador de la colonia durante 5 años. Había visto crecer a Nueva Austin desde un pequeño puesto avanzado de edificios prefabricados hasta convertirse en una verdadera ciudad con escuelas, hospitales, parques e incluso una pequeña universidad. Los colonos habían construido algo hermoso aquí, algo pacífico. Su comunicador vibró. Administrador Clark, tenemos algunas lecturas inusuales en los sensores de largo alcance. Se escuchó la voz de Linda Hayes, jefe de seguridad de la colonia. ¿Qué tipo de lecturas le pidió Ryan? Enfermo mirando el tranquilo paisaje. Múltiples naves. Entrando al sistema. Grandes. No responden a nuestros intentos de comunicación. Ryan sintió un nudo en el estómago. ¿Cuántas naves? 17 hasta ahora, con más apareciendo cada pocos minutos. Señor, estas no son naves mercantes ni naves de exploración. Parecen buques de guerra. Ryan cerró los ojos por un momento. Había esperado que las advertencias de Jake Morrison fueran erróneas. Que tal vez los bortianos los dejaran en paz. Pongan la colonia en alerta de emergencia. Lleven a todos a los refugios. Envíen un mensaje a la Tierra inmediatamente. Ya lo estoy haciendo, señor. Pero Ryan, hay algo más. Las naves no se acercan lentamente como lo harían en una invasión normal. Vienen rápido, muy rápido, y están atacando primero las zonas civiles. Antes de que Ryan pudiera responder, el edificio se sacudió violentamente a través de las ventanas. Pudo ver destellos brillantes de luz en el cielo. Explosiones. El ataque había comenzado. Ryan corrió hacia el centro de comando de emergencia en el sótano del edificio. Las alarmas sonaban por toda la colonia por los pasillos. Pudo ver familias corriendo con sus hijos tratando de llegar al subsuelo. Refugios. En el centro de mando, Linda Hayes coordinaba la respuesta de emergencia. Su rostro estaba pálido, pero decidido. La escuela primaria recibió un impacto directo, informó sin levantar la vista de sus pantallas. El hospital ha desaparecido. Están atacando primero los edificios civiles, no los militares. ¿Cuántas víctimas? Ryan preguntó aunque tenía miedo de oír la respuesta. Aún no lo sabemos. Las comunicaciones se están interrumpiendo. Pero Ryan, había 400 niños en esa escuela. Ryan sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. 400 niños. Niños que estaban aprendiendo a leer y que nunca habían oído. Cualquiera que soñara con ser médicos, maestros y agricultores como sus padres. Consíganme una línea directa a la Tierra. Ryan ordenó. Frecuencia de emergencia. Máxima prioridad. Linda trabajó frenéticamente en su consola. Tengo conexión, pero es débil. Los Vortans están interfiriendo la mayoría de nuestras comunicaciones. Ryan agarró el micrófono. Comando de la Tierra, esta es la colonia Nueva Austin. Estamos bajo ataque. Repito, estamos bajo ataque. Los Vortans están bombardeando objetivos civiles. La escuela. La escuela se ha ido. Estática. Llenó el canal durante varios segundos. Entonces se escuchó una voz entrecortada e incierta. Nuevo Austin, esta es la Tierra. Apenas puedes. Atacast. Sí, atacaron la escuela primero. Niños están muertos. Cientos de ellos. Ryan gritó al micrófono. El edificio se sacudió de nuevo, esta vez con más fuerza. Cayó polvo del techo y varias pantallas de ordenador se oscurecieron. Sir Linda. Afuera. Están transmitiendo algo. Los Vorans están enviando un mensaje en todas las frecuencias. Pónganlo en la pantalla principal.
La gran pantalla se encendió mostrando el rostro del comandante de guerra Texai. Tenía los antebrazos cruzados sobre su pecho blindado y sus ojos rojos brillaban de satisfacción. «Humanos del sistema Kepler», comenzó el comandante Borton. «Esto es lo que sucede cuando las especies débiles se niegan a obedecer a sus superiores. Su colonia de Nueva Austin está siendo destruida como una lección para todos los humanos. Sus hijos mueren porque no quisieron escuchar». El ángulo de la cámara cambió para mostrar la colonia desde arriba. Ryan pudo ver su hermoso pueblo ardiendo. La escuela era un cráter. El hospital eran escombros. Humo se elevaba desde docenas de edificios. «Esto es solo el comienzo». El comandante de guerra Texai continuó: «Toda colonia humana sufrirá el mismo destino. A menos que su especie se rinda por completo, tienen 24 horas para evacuar todos los asentamientos humanos en territorio Borton. Si no cumplen, destruiremos a cada hombre, mujer y niño». El mensaje terminó, pero la pantalla continuó mostrando imágenes de la destrucción. Ryan observó con horror cómo la cámara enfocaba el patio de recreo de la escuela primaria. Pequeños cuerpos yacían esparcidos entre los columpios y toboganes. Niños que habían estado jugando minutos antes. Linda estaba llorando ahora, con lágrimas corriendo por su rostro mientras intentaba mantener la comunicación con los otros refugios alrededor de la colonia. «Hemos perdido contacto con el refugio 7. Impacto directo. El refugio 3 está inundado por una corriente de agua rota. Estamos tratando de evacuar a los sobrevivientes al refugio 1. Otra explosión sacudió el edificio. Las luces se apagaron durante varios segundos antes de que se activara la energía de emergencia. ¿Cuánto tiempo podemos resistir? Ryan preguntó. «No mucho, no están intentando capturar la colonia, están intentando destruirla por completo, todos en ella». Ryan miró alrededor del centro de mando a su personal. Estas personas habían trabajado con él durante años para construir algo bueno aquí, tenían familias, sueños, vidas que importaban ahora, todos iban a morir para dejar huella en algún juego político galáctico. «Sigan enviando la señal de socorro a la Tierra», ordenó. «Asegúrense de que sepan exactamente qué pasó aquí, asegúrense de que sepan que los Bortons apuntaron primero a los niños en la Tierra». La presidenta Ellen Torres estaba sentada en la sala de situación de la Casa Blanca observando las comunicaciones rotas de New Austin. La señal seguía interrumpiéndose, pero el mensaje era claro: la colonia estaba siendo destruida y los civiles. «En cuanto a los objetivos principales, ¿cuántas personas viven en New Austin?», le preguntó al secretario de Defensa, Carl Mitchell. 20.000, señora presidenta, de los cuales unos 6.000 son menores de 16 años. La pantalla volvió a la vida con otro mensaje de Ryan Clark. Su rostro estaba cubierto de polvo y sangre, y se oían explosiones de fondo. «Comando Tierra. Si alguien puede oír esto, atacaron el orfanato. 200 niños se fueron. No son soldados. No son amenazas. Son solo niños. Y los Borton los están matando como si fueran insectos». La presidenta Torres se levantó lentamente. Su rostro estaba duro como una piedra. «Contáctenme con el almirante Rollers. Contáctenme con el Estado Mayor Conjunto. Contáctenme con todos». La señora presidenta, el secretario Mitchell, dijo: «Con cuidado. Deberíamos considerar opciones diplomáticas. Nuestro ejército no es lo suficientemente grande para luchar contra el Imperio Boran». El presidente se giró para mirarlo. Sus ojos estaban llenos de una ira fría que Mitchell nunca había visto antes. «Carl, acaban de bombardear una escuela llena de niños». Bombardiront un orfanato. Lo hicieron a propósito. Y lo transmitieron para asegurarse de que viéramos cada detalle. Caminó hacia la ventana y miró las tranquilas calles de Washington. Las familias seguían con sus vidas normales, sin saber que en un mundo lejano estaban muriendo niños humanos. «No habrá opciones diplomáticas», dijo en voz baja. «Activar. Protocolo de guerra total». La cara de Mitchell palideció. «Señora presidenta, ese protocolo nunca se ha usado. Moviliza a toda nuestra civilización para la guerra. Convierte cada fábrica, cada recurso, cada persona hacia la producción militar. Sé lo que hace, Carl. Señora, estamos hablando de luchar contra un imperio que abarca cientos de mundos. Tienen tecnología que apenas podemos entender. Esto podría significar el fin de la humanidad». La presidenta Torres se giró para mirarlo. Cuando habló, su voz estaba completamente tranquila, pero había algo debajo que hizo que Mitchell retrocediera. «Mataron a nuestros hijos, Carl.
Miraron a niños humanos jugando en columpios y decidieron asesinarlos para hacer un punto político. Tomaron una decisión. Ahora nosotros tomamos la nuestra. La última transmisión de New Austin llegó 12 horas después. La voz de Ryan Clark era apenas un susurro. Tierra, esta es la colonia de New Austin o lo que queda de ella. La colonia ha desaparecido. 90% de bajas, en su mayoría civiles, en su mayoría niños. Usaron armas diseñadas para causar el máximo sufrimiento. Esto no fue guerra. Esto fue asesinato. La estática llenó el canal por un momento. Luego, la voz de Ryan regresó una última vez. Dile a la Tierra. Diles que los Vortans lo hicieron aquí. Cuéntales sobre el patio de recreo. Cuéntales sobre el orfanato. Cuéntales que lo último que vi fue la muñeca de una niña ardiendo en el cráter donde solía estar su escuela. La transmisión terminó. La colonia Nueva Austin, el primer asentamiento importante de la humanidad en el sistema Kepler, ya no existía. En la Tierra, la presidenta Torres firmó la autorización del protocolo de guerra total con un bolígrafo que se había usado para firmar tratados de paz. Mientras escribía su nombre, pensó en niños que nunca conocería jugando en columpios que nunca vería en un lugar que ya no existía. Los Vortans habían querido enviar un mensaje sobre el costo de desafiarlos. Lo habían logrado. Pero el mensaje que enviaron no fue el que pretendían. El mensaje que enviaron fue que no había límite a su crueldad, ninguna línea que no cruzarían, ninguna profundidad de maldad que no explorarían. Y ahora la humanidad había recibido ese mensaje alto y claro. Katie Wells había estado diseñando equipos de juegos hace solo 48 horas. Su pequeña empresa de ingeniería en Detroit fabricaba columpios, toboganes y estructuras para escalar para niños de todo el mundo. Ella amaba su trabajo porque hacía felices a los niños. Ahora estaba en una fábrica de automóviles reconvertida mirando planos de armas de guerra. Podemos reequipar toda esta línea de producción en 6 días. Les dijo a los oficiales militares que habían llegado esa mañana, en lugar de fabricar piezas de automóviles, fabricaremos componentes para sistemas de armas de naves espaciales. El cambio había sucedido tan rápido que todavía se sentía como un sueño. El presidente Torres había activado el protocolo de guerra total y todo en la civilización humana había cambiado de la noche a la mañana. Cada fábrica, cada laboratorio de investigación, cada recurso estaba ahora enfocado en un objetivo: prepararse para la guerra contra el Imperio Voran. El asistente de Katie, Mark Davis, se acercó con una tableta llena de nuevos pedidos. El gobierno quiere que aumentemos la producción en un 800%. Están ofreciendo financiación ilimitada y permisos de construcción de emergencia en un 800%. Katie miró los números en la pantalla. Eso significaría trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los trabajadores ya se están ofreciendo como voluntarios para turnos extra. Nadie está pidiendo pago de horas extra. Todos vieron las imágenes de New Austin. Katie asintió con tristeza. Todos habían visto las imágenes. Los Voran se habían asegurado de eso. Imágenes de la escuela primaria destruida había sido transmitida a través de cada red humana. El patio de recreo donde los niños habían estado jugando era ahora un cráter humeante. En todo el país, la misma transformación estaba ocurriendo en todas partes. La doctora Amy Foster estaba sentada en su laboratorio en la Universidad Johns Hopkins observando la investigación, que una vez juró nunca perseguir. Había dedicado su carrera a curar enfermedades y ayudar a las personas a vivir vidas más largas y saludables. Pero los niños de New Austin nunca llegarían a necesitar sus curas. La doctora Foster, su asistente de investigación, llamó desde el otro lado del laboratorio. Los representantes militares están aquí para la sesión informativa. Amy levantó la vista de su trabajo. En los últimos 2 días, había tomado sus conocimientos de biología humana y los había convertido en algo completamente distinto. Había creado armas diseñadas específicamente para atacar la fisiología Vorton. Dígales que tendremos el primer lote listo para las pruebas en una semana, dijo. Y dígales que será muy efectivo. Su asistente dudó. Doctor, ¿está seguro de esto? Esto va en contra de todo por lo que hemos trabajado. Amy sacó una foto en la pantalla de su computadora. Mostraba la mochila de una niña pequeña entre los escombros de la escuela primaria de New Austin. La mochila era rosa con dibujos de animales de dibujos animados. Esa niña nunca necesitará investigación médica para ayudarla a vivir una larga vida. Amy dijo en voz baja. Los Voran se aseguraron de eso.
Así que ahora nuestra investigación tiene un propósito diferente. En Marte, en las colonias mineras habían dejado de extraer materiales para la construcción y habían comenzado la minería con fines militares. Nick Taylor, el director de la mayor operación minera, observaba cómo enormes buques de carga se cargaban con materias primas que se convertirían en blindaje y componentes de armas. ¿Cuánto podemos aumentar la producción?, preguntó el coordinador militar de la Tierra, que había llegado en el transporte matutino. Podemos triplicar nuestra producción actual si ponemos en funcionamiento el equipo de minería de emergencia. Nick respondió, será un trabajo peligroso, pero mis tripulaciones se ofrecen como voluntarias para turnos dobles. ¿Qué les hizo cambiar de opinión el mes pasado? Se quejaban de las condiciones laborales. Nick señaló un muro conmemorativo construido en los últimos 2 días. Estaba cubierto con fotos de las víctimas de New Austin. Muchos de los mineros tenían familiares que murieron en el ataque. Mi jefe de tripulación perdió a su sobrino en esa escuela. Nick dijo, nuestra oficial de comunicaciones perdió a su hija en el bombardeo del hospital. Cada persona en este asteroide tiene a alguien a quien vengar. La coordinación que se desarrollaba a través del espacio humano era incomparable en su historia. En cuestión de días, una especie que se había centrado en la exploración y colonización pacíficas se había transformado en algo completamente diferente. El almirante Steve Rollers se encontraba en el centro de mando de la base lunar observando la transformación a través de informes en tiempo real provenientes de todo el territorio humano. La construcción de naves, que se había proyectado que tomaría años, ahora se realizaba en meses. La investigación armamentística, que había sido teórica, se estaba convirtiendo en realidad en semanas. El almirante, su ayudante, el capitán Tom Bradley, informó, las cifras de producción industrial superan nuestras proyecciones más optimistas. Todas las instalaciones de fabricación civil se han convertido a la producción militar. Todas las universidades de investigación han redirigido su trabajo hacia el desarrollo de armas. ¿Y el reclutamiento? Rollers preguntó, tenemos más voluntarios de los que podemos entrenar. La lista de espera para el servicio militar supera los 2 millones de personas. Hemos tenido que rechazar voluntarios porque aún no tenemos suficiente equipo para ellos. Rollers observó las pantallas tácticas que mostraban los movimientos de la flota Borton. El enemigo celebraba su victoria en Nueva Austin, creyendo haberle dado a la humanidad una lección sobre las estructuras de poder galácticas. No tenían ni idea de lo que realmente habían logrado. El capitán Bradley continuó, estamos recibiendo informes de inteligencia inusuales de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo. ¿Qué tipo de informes hay? Otras especies alienígenas observan nuestro desarrollo militar con gran interés. Varios han enviado mensajes diplomáticos preguntando sobre nuestras intenciones. ¿Qué dicen los mensajes? Bradley mostró una comunicación en su pantalla. Esta es de la Federación Celari. Preguntan si tenemos la intención de buscar expansión territorial después de derrotar a los Borton. Rollers levantó una ceja. Después de derrotarlos, no sí. Esa parece ser la suposición entre varias especies. Señor, parecen creer que nuestra victoria es inevitable en la Tierra. Los cambios eran visibles en todas partes. Se había unido la investigación de armas biológicas del Dr. Foster. Por equipos de todas las universidades importantes. Ingenieros como Katie Wells trabajaban las 24 horas del día para convertir infraestructura pacífica en instrumentos de guerra. Artistas y músicos se habían ofrecido como voluntarios para crear materiales de propaganda. Pero quizás el cambio más significativo se dio en la gente misma. El presidente Torres caminó por una fábrica reconvertida en Ohio, donde los civiles ensamblaban equipos de comunicación para naves espaciales militares. Los trabajadores se movían con una intensidad concentrada que nunca antes había visto en tiempos de paz. Señora presidenta, el supervisor de la fábrica se acercó a ella. Hemos completado la cuota de producción de esta semana en 3 días. Los trabajadores preguntan si pueden comenzar con los pedidos de la próxima semana. ¿Piden una compensación adicional? No, señora. La mayoría de ellos trabajan gratis. Dicen que el dinero no importa. Ahora mismo, Torres observaba a una mujer que parecía tener unos 60 años, soldando cuidadosamente componentes en placas de circuitos. ¿Qué motivó este nivel de compromiso? El supervisor señaló un rincón de la fábrica donde alguien había instalado un pequeño monumento conmemorativo. Contenía fotos enviadas desde New Austin antes del ataque. Fotos de niños en la escuela, familias cenando, personas viviendo vidas normales y pacíficas. Todos entienden por qué luchamos, señora presidenta,
No luchamos por territorio, recursos ni orgullo. Luchamos porque alguien decidió que nuestros hijos eran bajas aceptables en sus juegos políticos. Esa noche, Torres se reunió con sus asesores principales para revisar los preparativos militares. Las cifras eran asombrosas. En menos de una semana, la capacidad industrial humana había aumentado en más del 400%. La investigación y el desarrollo se habían acelerado más allá de todos los récords anteriores. El reclutamiento militar había alcanzado niveles nunca vistos desde las peores guerras de la historia de la humanidad. Los Borton siguen celebrando su victoria, informó la directora de inteligencia, Sarah Kim. Creen que nos han intimidado para que nos sometamos. Sus flotas han vuelto a los patrones de patrullaje normales. No tienen ni idea de lo que se avecina. Torres preguntó, ninguna en absoluto. Señora presidenta. Parecen pensar que el ataque a New Austin fue suficiente para que la humanidad se rindiera. Secretario de Defensa. Carl Michel parecía incómodo. Señora presidenta, tengo que preguntar de nuevo. La escala de nuestra respuesta no tiene precedentes. Estamos movilizando a toda nuestra civilización para una guerra total. ¿Estamos seguros de que este es el camino correcto? Torres lo miró por un largo momento. Carl, déjame preguntarte algo. ¿Tienes hijos? Sí, señora. 2 hijas. Imagina que alguien decidiera asesinar a tus hijas para hacer un argumento político. Imagina que lo hicieran deliberadamente, lo transmitieran para que todos lo vieran y luego exigieran que les agradecieras la lección. Mitchell guardò silencio. Los Borton no atacaron a nuestro ejército. No atacaron nuestras armas, ni nuestros barcos, ni nuestros soldados. Eligieron específicamente asesinar niños. Bombardearon escuelas, hospitales y orfanatos porque querían causar el máximo daño emocional. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando las luces de Washington DC lograron causar daño emocional. Carl, pero la emoción que causaron no fue miedo. No fue sumisión. Fue algo mucho más peligroso. ¿Qué fue, señora presidenta? Torres se giró para encarar a sus asesores. Cuando ella habló, su voz estaba completamente tranquila. Pero había algo debajo que hizo que todos en la sala prestaran atención. Nos hicieron recordar lo que realmente somos. Durante el último siglo nos hemos centrado en el arte, la ciencia, la exploración y la paz. Olvidamos que somos descendientes de depredadores ápice. Olvidamos que nuestra especie sobrevivió a eras de hielo, plagas, guerras y desastres que habrían destruido a otras razas. Regresó a su asiento en la mesa de conferencias. Los Borans observaron nuestra naturaleza pacífica y la confundieron con debilidad. Pensaron que éramos ovejas. Estaban equivocados. Somos lobos que aprenden a vivir como ovejas. Pero cuando alguien amenazó, 6 meses después de la destrucción de la colonia Nueva Austin, el comandante de guerra Tech Sig se sentó en su nave insignia revisando informes de todo el Imperio Borton. Los humanos se habían quedado completamente en silencio después de que su colonia fuera destruida. Sin mensajes diplomáticos, ninguna rendición ofrece ninguna comunicación en absoluto. Excelente, le dijo a su segundo al mando. La lección que les enseñamos fue efectiva. Los humanos han aprendido su lugar en la galaxia. El almirante de flota Cesmore, quien comandó el Bort y segundo flota. En desacuerdo, señor. Nuestros informes de inteligencia muestran actividad inusual en el espacio humano. Parece que están realizando ejercicios militares masivos. Teexai se rió. Déjenlos jugar con sus soldados de juguete. Los humanos no tienen capacidad militar real. ¿Qué van a hacer? ¿Tirar piedras a nuestras naves? Lo que ningún comandante bortano sabía era que las naves humanas ya estaban en su territorio. La flota furtiva del capitán Tom Bradley llevaba 3 meses infiltrándose en el espacio borano, recopilando información y preparándose para lo que se avecinaba. Tom flotaba en silencio en su silla de mando a bordo de la nave furtiva Shadow Walker, observando pasar los convoys de suministros de Bortand a solo unos miles de kilómetros de distancia. Su nave era invisible para sus sensores, codificados con tecnología que los equipos del Dr. Foster habían desarrollado específicamente para esta misión. El capitán, su oficial de comunicaciones, susurró, «Estamos recibiendo la señal de salida del Comando Tierra». Tom miró la pantalla táctica que mostraba 17 sistemas estelares boranos. Cada sistema tenía naves humanas ocultas esperando este momento. Naves que portaban armas que los bortanos nunca habían visto antes. Armas diseñadas por personas que habían visto morir a niños y decidieron que la piedad ya no era
Una opción: enviar el mensaje a todas las unidades. Tom ordenó ejecutar Operación Venganza, no sobreviviente sin piedad. Recuerden Nuevo Austin a través del espacio. Boron. Naves humanas aparecieron repentinamente como si se materializaran de la nada. Los Vortans nunca habían desarrollado tecnología furtiva porque nunca la habían necesitado. Conquistaron mediante una fuerza abrumadora, no mediante tácticas sutiles. La primera nave Vorton en morir era una nave de suministro que transportaba alimentos a un puesto militar. Simplemente explotó sin previo aviso. La tripulación ni siquiera supo que estaban bajo ataque. En el mundo natal de los Vorton, el almirante Kesmore recibió los primeros informes de pánico en su centro de mando. Señor, estamos perdiendo contacto con naves en todo el imperio. 7 convoys de suministro han quedado en silencio en la última hora. Piratas, preguntó Kexmore. No, señor. Estos no son ataques piratas. Son ataques militares con armas avanzadas que no reconocemos. El comandante de guerra Tex y fue convocado al centro de mando. Llegó esperando lidiar con una pequeña escaramuza fronteriza, pero en su lugar encontró caos. ¿Cuál es la situación?, exigió. 23 naves destruidas en las últimas 2 horas, informó el oficial táctico. Todos los buques de carga, relés de comunicación y depósitos de suministros. Alguien está destruyendo sistemáticamente nuestra red logística. En la pantalla principal, símbolos rojos marcaban los activos Vorton destruidos en todo su imperio. El patrón era claro y metódico. Alguien no estaba simplemente atacando objetivos aleatorios. Estaban paralizando la capacidad de los vortanos para abastecer y coordinar sus fuerzas. ¿Quién está haciendo esto?, preguntó Texai. Su respuesta llegó cuando un nuevo contacto apareció en sus sensores. Una flota masiva se acercaba al mundo natal de los vortanos a gran velocidad. A medida que las naves se acercaban, su identidad se hizo evidente. Eran humanos. Eso es imposible, dijo Texai. Los humanos no tienen una flota tan grande. El almirante Roller se encontraba en el puente de su nave insignia, la Retribution, observando cómo el mundo natal de los Voran se agrandaba en sus pantallas. Tras él, seguía la flota militar más grande que la humanidad jamás había reunido, 200 naves, cada una construida en los últimos 6 meses con tecnología que no existía antes del ataque a Nueva Austin. El almirante, su oficial táctico, informó: la flota local de los Vorton se está moviendo para interceptarnos. 67 naves. Intenten comunicarse. Sí, señor. Exigen que nos identifiquemos y declaremos nuestras intenciones. Rollers pensó en los niños que habían muerto en el patio de recreo de esa escuela primaria. Envíales un mensaje. Diles que estamos aquí para cobrar el pago de la colonia Nueva Austin. La respuesta de los Voran llegó rápidamente. No entendemos su referencia. Retírense inmediatamente o se enfrentarán a la destrucción. Roller sonrió, pero no era una expresión agradable. Díganles que estamos aquí para enseñarles sobre las consecuencias. Y luego comience el ataque. Lo que sucedió después sorprendió incluso a las tripulaciones humanas. Las armas que la doctora Foster y sus equipos habían creado eran devastadoramente efectivas contra la biología de los Vorton. Armas que apuntaban a su composición genética específica, causando. Los sistemas de soporte vital de las naves se vuelven letales para sus propias tripulaciones. La primera y cuarta nave impactada simplemente se apagó. Sin explosión, sin escombros, solo silencio. ¿Qué le sucedió?, preguntó Rollers, oficial táctico. Los agentes biológicos del Dr. Foster respondieron: todavía no están muertos, pero lo estarán en minutos. Sus propias naves los están matando desde adentro. En todo el espacio Voran se repetía la misma escena. Las fuerzas humanas no solo estaban destruyendo naves Voran, sino que estaban eliminando todo aspecto de la civilización Voran que apoyaba a su ejército. La comandante Beth Stone lideró la división de guerra cibernética desde una nave llamada Digital Storm. Su trabajo era destruir las redes de comunicación y los sistemas informáticos Voran. Pero había ido mucho más allá de los parámetros originales de su misión. Señora, su segunda al mando, informó: tenemos control total de sus sistemas bancarios, sus redes de transporte y sus computadoras industriales. Bien, respondió Beth. Apaguen todo lo que mantiene su civilización en funcionamiento. Todo lo que afecte también a los civiles. Beth mostró una foto en su pantalla. Mostraba el muro conmemorativo que se había construido en Marte cubierto de imágenes. De los niños que murieron en New Austin. Eligieron atacar primero a nuestros civiles. Hicieron que los niños fueran bajas aceptables. Ahora pueden experimentar lo que se siente.
En todo el Imperio Borton, las luces se apagaron. Las redes eléctricas fallaron. El transporte se detuvo. Las redes de comunicación colapsaron. La civilización tecnológica que había conquistado docenas de mundos se paralizó en cuestión de horas. El comandante de guerra Teexai observó cómo su imperio colapsaba en tiempo real desde el centro de mando de su nave insignia. Los informes inundaron todos los sistemas. Las fuerzas humanas no solo estaban derrotando a las unidades militares Borton. Estaban desmantelando sistemáticamente todo lo que hacía posible la civilización Borton. Señor, su oficial de comunicaciones gritó, estamos recibiendo una transmisión de la flota humana. Póngalo en la pantalla. El almirante Rollers apareció en la pantalla. Detrás de él, Teexai pudo ver el puente de una nave más avanzada que cualquier otra en la flota Borton. El comandante de guerra Tex Rollers comenzó, soy el almirante Steve Rollers de la Fuerza de Defensa Humana. Hace 6 meses, atacaron una de nuestras colonias. Atacaron específicamente a niños. Bombardearon escuelas y hospitales para hacer un punto político. Texi intentó hablar, pero Rollers continuó, yo. Transmitiste las imágenes de nuestros niños muriendo porque querías que las viéramos. Querías que entendiéramos el costo de desafiarte. Entendimos el mensaje a la perfección. En la pantalla detrás de las pantallas tácticas de Rollers, se veía el colapso total de las defensas bortanas en 17 sistemas estelares. Ahora te enviamos un mensaje. Cuando atacas a niños humanos, no hay pérdidas aceptables. No hay bajas aceptables. No hay límites a nuestra respuesta. Texi finalmente encontró su voz. Exigimos negociar. Este nivel de destrucción viola las convenciones de guerra galáctica. La expresión de Roger no cambió. Renunciaste al derecho a negociar cuando bombardeaste ese patio de recreo. Renunciaste a la protección de las convenciones de guerra cuando atacaste hospitales. Querías enseñarnos sobre el poder. Considera esta lección recibida. La transmisión terminó alrededor del mundo natal de los bortanos. Las naves humanas se movieron a posiciones de bombardeo. Señor, el oficial táctico gritó en pánico. No están atacando nuestras instalaciones militares. Están atacando nuestras ciudades. Texi sintió terror por primera vez en su vida. Objetivos civiles. No pueden atacar objetivos civiles. Pero incluso mientras lo decía, sabía lo vacías que eran esas palabras. Había atacado primero a objetivos civiles humanos. Había hecho que esas reglas fueran irrelevantes cuando decidió asesinar niños. El bombardeo del mundo natal de los bortanos duró 6 horas. Cuando terminó, la superficie del planeta era un páramo. Todas las ciudades habían desaparecido. Todas las bases militares fueron destruidas. Todos los puertos espaciales eran escombros. Pero los humanos no habían terminado. En todo el espacio Boron, la destrucción metódica continuó. Las fuerzas humanas no solo derrotaron a las unidades militares bortanas. Eliminaron todo rastro de la civilización Boran. Los planetas fueron bombardeados hasta que no quedó nada. Las estaciones espaciales quedaron reducidas a escombros. Incluso las colonias civiles fueron destruidas por completo. El capitán Tom Bradley, cuyas naves furtivas habían comenzado la campaña, recibió nuevas órdenes mientras su flota se acercaba al último puesto avanzado bortano. El capitán, su oficial de comunicaciones, informó, el comando terrestre nos ordena eliminar todas las instalaciones Boran restantes. No quieren que quede nada. Nada en absoluto. Es correcto, señor. La orden establece que la especie Boran eligió la guerra total cuando atacaron a nuestros niños. Por lo tanto, recibirán la guerra total. Tom miró su pantalla táctica que mostraba. Las últimas naves Bortan intentaban huir al espacio profundo. Sus órdenes eran claras. No, supervivientes, sin piedad, eliminación completa. Pensó en la muñeca de la niña que se había encontrado en el cráter donde solía estar la escuela primaria de Nueva Austin. La muñeca se había quemado, pero aún era reconocible. Alguien había intentado salvarla del fuego. El oficial de armas Tom ordenó 18 meses después de que la primera nave atacara la colonia de Nueva Austin. Jake Morrison regresó a la cámara del Consejo Galáctico. La sala parecía exactamente igual, pero todo lo demás había cambiado por completo. Las 12 especies alienígenas que componían el Consejo se sentaron en absoluto silencio mientras Jake tomaba asiento. Donde antes había habido una conversación informal y una discusión relajada, ahora solo había tensión y miedo. La silla donde solía sentarse el comandante de guerra Teexai estaba vacía. Siempre estaría vacía ahora.
El anciano Zixon de los Arcanai habló primero. Su antigua voz se escuchó por la enorme cámara con perfecta claridad. El embajador Morrison, el Consejo Galáctico, ha convocado esta sesión de emergencia para abordar lo que su especie le ha hecho al Imperio Vortan. Jake miró alrededor de la sala. Extraterrestres. Rostros mirándolo fijamente, algunos mostraban miedo, otros enojo. Algunos mostraban algo que podría haber sido respeto, aunque no estaba seguro. ¿Qué hemos hecho?, preguntó Jake con calma. Por favor, sé específico. El alienígena con forma de insecto y alas de cristal se inclinó hacia adelante. Has destruido por completo una civilización entera. El Imperio Voron ya no existe. Todos los mundos, todas las naves, todo rastro de su especie ha sido eliminado. Es correcto, respondió Jake sin emoción. ¿Cómo justificas una destrucción tan completa?, exigió el alienígena con forma de serpiente, cuyas escamas cambiaron de rojo a negro mientras hablaba. Este nivel de guerra viola todas las convenciones galácticas. Va más allá de todo lo que hemos visto en miles de años. Jake se puso de pie lentamente. Cuando habló, su voz era tranquila, pero se escuchaba con claridad a cada rincón de la vasta cámara. Hace 6 meses, me senté en la misma habitación y escuché al comandante de guerra Teexai amenazar a mi especie. Algunos de ustedes lo apoyaron, otros guardaron silencio. Ninguno de ustedes habló en su contra. Caminó hacia el centro de la mesa circular donde las pantallas holográficas podían mostrar imágenes a todo el consejo. Quiero mostrarles algo. Estas son imágenes de la colonia Nueva Austin después del ataque Voran. La pantalla se iluminó con imágenes de la colonia destruida. La escuela primaria bombardeada apareció primero mostrando el cráter donde habían muerto 400 niños. Luego vinieron imágenes del hospital destruido, el orfanato en ruinas y el equipo del patio de recreo quemado. Varios extraterrestres apartaron la mirada. Otros emitieron sonidos de incomodidad. Los Vortans no atacaron nuestras bases militares. Jake continuó. Inwed no apuntaron a nuestras armas ni a nuestros soldados. Eligieron específicamente asesinar niños. Bombardearon escuelas y hospitales porque querían causar el máximo daño emocional. El extraterrestre de alas de cristal habló. Entendemos que el ataque fue terrible, pero su respuesta fue mucho más allá de cualquier nivel razonable de represalia. Eliminaron una especie entera. Jake se giró para mirar directamente al extraterrestre. Eligieron el nivel de nuestra respuesta cuando decidieron que nuestros niños eran bajas aceptables. Eligieron la guerra total cuando bombardearon ese patio de recreo. Pero seguramente podrían haberse detenido después de derrotar a su ejército, dijo otro extraterrestre que parecía un árbol andante con corteza plateada. ¿Por qué continuaron hasta que todo rastro de ellos desapareció? Porque transmitieron su ataque. Jake respondió, querían que toda la galaxia viera morir a niños humanos. Querían que todos entendieran que este era el precio por desafiarlos. Dejaron claro que las vidas de nuestros hijos no significaban nada para ellos. Jake activó otra pantalla holográfica. Esta mostraba una pequeña mochila rosa tirada entre los escombros de la escuela. Pertenecía a una niña de 6 años llamada Emma. Claro que ella quería ser maestra. Cuando creciera los Vorans la mataron para hacer un punto político. La habitación estaba completamente en silencio, así que hicimos nuestro propio punto político. Dejamos claro que cuando alguien elige asesinar niños humanos hay consecuencias completas. El anciano Zixon habló otra vez. Has asustado a toda la galaxia. Joven humano, especies que han existido durante miles de años ahora te tienen miedo. Bueno, Jake dijo simplemente la franqueza de su respuesta. Pareció sorprender a varios miembros del consejo. Bueno, repitió el alienígena con forma de serpiente. ¿Quieres que otras especies te teman? Queremos que otras especies nos entiendan. Jake corrigió. Durante el último siglo la humanidad ha sido pacífica. Exploramos la galaxia, construimos colonias enfocadas en el arte, la ciencia y el aprendizaje. Éramos tan pacíficos que especies como los Vortans confundieron nuestra naturaleza con debilidad. Jake regresó a su asiento, pero permaneció de pie. No somos débiles, no estamos indefensos, simplemente preferimos la paz. Pero cuando alguien nos quita esa opción, cuando alguien decide que nuestros hijos son objetivos aceptables, nos convertimos en algo completamente distinto. ¿En qué te conviertes?, preguntó el alienígena con forma de árbol. Jake pensó por un momento en cómo para explicarlo de una manera que estas especies antiguas lo entendieran. Nos convertimos en lo que éramos antes de aprender a ser civilizados. Nos convertimos en superdepredadores que protegen a nuestros jóvenes, y los superdepredadores no dejan de cazar hasta que la amenaza se elimina por completo. Un alienígena que parecía una medusa flotante con tentáculos brillantes habló por primera vez. La Federación Celari desea conocer las intenciones de la humanidad en el futuro. ¿Planean expandir su territorio?
¿Pretenden conquistar otros mundos? No. Jake respondió de inmediato. No tenemos ningún interés en la conquista. Nunca lo tuvimos. Todo lo que queríamos era vivir en paz y criar a nuestros hijos de forma segura. Entonces, ¿por qué no deberíamos unirnos contra ustedes?, exigió el alienígena de alas de cristal. Su especie ha demostrado ser capaz de destruir civilizaciones enteras. ¿Qué les impide hacernos lo mismo? Jake sonrió, pero no era una expresión amenazante. Era triste porque no bombardearon nuestras escuelas. No atacaron a nuestros niños. No nos obligaron a convertirnos en algo que no queremos ser. El anciano Zix se levantó lentamente. Su forma antigua parecía flotar sobre su silla. Intent advertir. Él les dijo al consejo reunido: le dije al comandante de guerra Teexai exactamente qué sucedería si atacaban a los humanos. Les expliqué que las especies pacíficas luchan de manera diferente a las especies guerreras cuando su supervivencia se ve amenazada. ¿Cómo luchan de manera diferente?, preguntó el alienígena con forma de medusa. Los guerreros luchan por la gloria, por el territorio, por el orgullo, explicó el anciano. Tienen códigos de honor. Saben cuándo parar. Pero cuando amenazas a los hijos de una especie pacífica, no estás luchando contra guerreros. Estás luchando contra padres. Y los padres no se detienen hasta que sus hijos estén a salvo. La sala del consejo permaneció en silencio durante varios minutos. Finalmente, el alienígena con forma de árbol habló: ¿qué garantía nos pueden dar de que la humanidad no atacará a otras especies? Jake miró a su alrededor a todos los rostros alienígenas que lo observaban. Puedo darles la misma garantía que les dimos a los Vortans. Mientras no ataquen a niños humanos, no tienen nada que temer de nosotros. Seguiremos siendo la especie pacífica y cooperativa que siempre hemos sido. Hizo una pausa para dejar que sus siguientes palabras se asimilaran. Pero si alguien más decide que los niños humanos son bajas aceptables en sus juegos políticos, recibirán la misma educación que les dimos a los Vortans. ¿Intentamos detenerte?, preguntó el alienígena con forma de serpiente. La expresión de Jake no cambió, pero algo en sus ojos se enfrió. Entonces descubrirás que los Vortons no eran especiales. Lo que les hicimos se lo podemos hacer a cualquiera que amenace a nuestras familias. La sesión del consejo terminó sin resoluciones formales ni acuerdos, pero se había establecido un nuevo entendimiento. La humanidad ya no era la débil recién llegada a la política galáctica. Eran algo completamente distinto. 3 días después, la almirante Lisa Parker se encontraba en la cubierta de observación de su nave insignia sobre el mundo que una vez fue el mundo natal de los Voran. Las naves de construcción ya estaban comenzando el proceso de terraformación. ¿Cómo vamos a llamar a la nueva colonia?, le pidió ayuda. Nueva Austin. Parker respondió, y estará poblada por las familias de los que murieron en el ataque original. Debajo de ellos, la superficie del planeta se estaba preparando para el asentamiento humano donde una vez gobernó una civilización de conquistadores. Las familias humanas ahora construirían hogares, escuelas y parques infantiles. La nave del anciano Zixon apareció en sus sensores acercándose lentamente. La almirante, el oficial de comunicaciones, informó: el anciano Archani solicita permiso para subir a bordo. Concédelo, dijo Parker. 1 hora después, se reunió con el anciano Ziston en su oficina privada. El ser antiguo parecía incluso más viejo que antes. Si eso fuera posible, yo vine a ver el final del mundo natal de los Vorton, dijo simplemente: no es el final. Parker respondió: es un comienzo. Niños humanos. Jugarán aquí. Irán a la escuela aquí. Crecerán seguros aquí. Y la galaxia recordará lo que les pasó a quienes los amenazaron. Parker Asensio. Ese es el punto. No queremos gobernar la galaxia. No queremos conquistar a nadie. Solo queremos que nuestros hijos estén a salvo. Y ahora lo estarán. El Elder Zix estuvo de acuerdo. Ninguna especie volverá a confundir la naturaleza pacífica humana con debilidad. A través de la ventana podían ver las luces de las naves de construcción comenzando su trabajo. Pronto este mundo tendría nuevas ciudades, nuevas escuelas, nuevos patios de recreo donde los niños humanos podrían jugar seguros. La galaxia había aprendido una lección importante. Hay especies que luchan por la conquista, especies que luchan por el honor y especies que luchan por la supervivencia. La humanidad era el tercer tipo. Y cuando una especie que lucha por la supervivencia cree que sus hijos están amenazados, no hay límites para lo que harán. Los Vortianos habían querido enseñar a la humanidad sobre las estructuras de poder galácticas. La lección fue recibida,
Pero la lección que la humanidad enseñó a cambio sería recordada durante milenios. Algunas especies conquistan mundos, otras exploran galaxias. Pero cuando amenazas a sus crías, las especies más pacíficas del universo se convertirán en las más peligrosas. Los niños de New Austin crecerían